En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Preparamos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Os aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quiénes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. El que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Cristo, cuando suceda para que creáis que yo soy, a nosotros quizás no nos digan nada, pero en la mentalidad y para una persona judía, educada en la fe, en la ortodoxia, en la certeza de que Dios, Yahvé, eligió a su pueblo Israel y hizo que el pueblo creciera en Egipto, después lo liberó de las manos de la esclavitud y le hizo por 40 años transitar por el desierto hasta la tierra prometida. Estas palabras, para un judío, yo soy, tienen una gran importancia. Cuando Moisés, después de ver el espectáculo de la zarza ardiente, es enviado por Yahvé a liberar al pueblo que estaba bajo la esclavitud en Egipto, Moisés le dice a Yahvé: ¿y quién digo que me envía? Y Yahvé le dice: yo soy el que soy. Por lo tanto, un judío, cuando escucha estas palabras, necesariamente ellas hacen referencia a Yahvé, al Todopoderoso. Cristo les dice a sus discípulos: para que creáis que yo soy. Y fijaos que es fácil creer y confiar en Dios cuando hace milagros, cuando multiplica panes y peces, cuando libera a endemoniados, cuando cura a los tullidos o a los enfermos de lepra. Entonces es fácil creer en Dios, porque es el Todopoderoso que hace milagros, que hace signos y prodigios extraordinarios. Pero cuando Cristo, como en este Evangelio, ha limpiado a sus discípulos los pies, cuando Cristo dice yo soy y va a subir a la cruz para entregar la vida por nosotros, en esos momentos es difícil creer en Dios. ¿Por qué? Porque creer en el Todopoderoso cuando hace obras grandes es algo lógico. Nadie es capaz de curar como curaba Cristo. Nadie es capaz de multiplicar los panes y los peces como lo hacía Jesús, si no es porque cuenta con el poder de Dios. Pero creer en el Dios Todopoderoso cuando está en la cruz, o creer en el Dios Todopoderoso que sin dejar de ser Dios asume nuestra condición humana, comparte nuestra suerte, se hace pobre, sin dejar de ser Dios, asume también la condición humana, ahí sí que hace falta fe. Por eso Jesús prepara el corazón de los suyos para que confíen en Él cuando vengan momentos difíciles y cuando sus ojos no crean que en Él está el Todopoderoso. Es fácil creer en Dios cuando Dios te sostiene, cuando tu corazón experimenta el amor de Dios, cuando estás recibiendo ese caramelo que Dios te da porque vienes a rezar y de tu corazón brotan sentimientos. Pero qué difícil es creer cuando estás seco como una teja. Qué difícil es venir a rezar
cuando tu corazón no experimenta ninguna sensación y tus sentidos parecen no decirte que en el sagrario está Dios. O cuando tienes que aceptar la voluntad de Dios y no la comprendes, qué difícil es en esos momentos creer que Él es decir, que es el Salvador, que es el Todopoderoso. Por eso hemos de aprender a ver con otros ojos la vida y a ver a Cristo que pasa en nuestra vida no solo bajo la careta del Todopoderoso, sino bajo la careta del pobre, del necesitado, del Dios que sufre, del siervo de Yahvé, del Dios pobre y no del Dios todopoderoso que hace grandes obras. ¿Cuándo aparece Cristo de esa manera? ¿Cuándo en tu vida Dios aparece como el pobre? Cuando aparece bajo la forma del que sufre, o cuando aparece bajo la forma de aquel que a los ojos de los hombres es despectivo o no te produce atracción, como en los enfermos, en los que tienen lepra, en los que están, pues a lo mejor atravesando un momento difícil en la vida porque sufren la enfermedad. En ellos está Cristo, en estos enfermos que han padecido el coronavirus, en ellos está Cristo. No es el Cristo atractivo que hacía milagros, no es el Cristo atractivo que multiplicaba panes y peces, es el Cristo pobre, es el Cristo que sufre, es el Cristo que ha subido a la cruz para cargar por nosotros el peso de nuestros pecados, para llevar por nosotros nuestras cruces. Y hemos de ser capaces de ver a Jesús en ellos. Quizás posiblemente este tiempo de confinamiento, de pandemia, nos sirva para ver con otros ojos la realidad, para identificar a Cristo, que es el Salvador y que pasa no bajo la careta del Todopoderoso, sino bajo la careta del pobre, del necesitado. En Él está Jesús, porque lo dijo Cristo: el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos, a mí me lo da. Él es el que sufre, es el Todopoderoso, y hemos de tener ojos para verle también en Él. Es fácil verle en el Dios que hace milagros. Es difícil verle en el Dios que se anonadó, como dirá San Pablo, que se hizo pequeño, que asumió nuestra condición, que lavó los pies a los discípulos, que se hizo el pobre de Yahvé subiendo a la cruz por nosotros. Aprendamos a ver con otros ojos y a tener no la fe de los hombres, sino la fe que Dios siembra en nuestro corazón. La fe en un Dios que nos ama hasta cotas insospechadas, porque quizás entenderíamos que Dios entregara su vida por salvar a un justo, pero por salvar a un pecador, por salvarnos a nosotros, que somos miserables, que hoy decimos que sí y mañana decimos que no. Dios no nos trata como merecemos, porque es rico en misericordia, nos perdona, porque nos ama, envía a su Hijo al mundo para que el pecado no tuviera la última palabra en nuestra vida. Que la alegría y la esperanza llenen nuestro corazón para creer en este Dios que nos desconcierta porque nos ama de forma inmerecida. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea capaz de ser luz en medio del mundo, de ser testigo del amor generoso de Dios, de ese amor inmerecido, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, que son el rostro vivo de Cristo, que pide nuestra misericordia y nuestro auxilio, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren la pandemia del coronavirus, los enfermos, sus familias, los difuntos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe, para que encuentren en nuestras obras de caridad consuelo a su dolor, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia,